Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes virtuales. Agradecemos mucho su participación y su interés para conectarse a esta que va a ser la cuarta conferencia precongreso que nos va a dictar el ingeniero Carlos Rosas Palomino y que él es director de interventoría de equipos electromecánicos en el túnel del Toyo, el túnel vehicular más largo de América. Este, estas conferencias precongreso son de libre acceso, son 7 conferencias precongreso. Tuvimos el 17 de octubre al doctor Sergio Carmona hablando sobre las pruebas, en concreto lanzado, reforzado con fibras, de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Después vamos a tener el 31 de octubre a Jorge Layún, el presidente de SRK Consulting en Argentina. Hablará sobre conexión horizontal entre pozos profundos de muro colado. En fin, son 7 especialistas. Cerramos el 21 de noviembre con el ingeniero Israel Lagos del posgrado de Ingeniería de la UNAM. Y estas conferencias precongreso tienen el objetivo de brindarles a ustedes un panorama de lo que sería el quinto Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas. Quinto Congreso de Túneles Amitos para los cuates, ese es su nombre. El quinto Congreso Mexicano de Túneles Amitos va a tener lugar el próximo 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en camino a Santa Teresa 187. Y precisamente el día 29 tendremos 4 cursos precongreso, que son túneles excavados con métodos convencionales, túneles excavados con métodos mecanizados. Tendremos también por ahí instrumentación y modelado numérico. Estos cursos precongresos se van a realizar el 29 de noviembre. Todavía hay algunos lugares disponibles. Los invito a que visiten la página del Congreso Mexicano. La página de internet es 5 Congreso Amitos, todo junto, 5 con número, 5congresoamitos.com.mx. Entonces, para que se informen de todo lo que tenemos para ofrecerles en el Congreso Amitos. Por cierto, el más reciente Congreso de Túneles Amitos fue el cuarto Congreso. Se realizó en octubre del 2014, entonces 9 años después nos ponemos al corriente organizando este quinto Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y Obras. Y bien, entrando en materia, les voy a compartir una breve reseña del ingeniero Carlos Rosas Palomino. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad del Cauca, Colombia, con estudios de posgrado en diseño y construcción de vías y aeropistas en la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia y en gerencia de proyectos en la Universidad Nacional UNAD de Colombia. Desde 1990 ha participado en el diseño, trazado, supervisión e interventoría de la construcción de los proyectos tuneleros más importantes de Colombia, como son el túnel Boquerón, el túnel Buenavista, túnel de Oriente, túnel de la Línea y el túnel que nos ocupa, que es el túnel del Toyo, con 9.730 metros de longitud, que comentábamos al inicio es el túnel vehicular más largo de América. Es miembro de la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS. Es docente de programa Construcción de Túneles de la especialización en vías terrestres de la Universidad del Cauca de Colombia. Labora aquí en México en el grupo Triada y actualmente se desempeña como director de interventoría del proyecto Equipos Electromecánicos del Túnel de Toyo y sus vías de acceso. Entonces, sin más, los invito a que en el chat nos pongan de dónde nos visitan, de dónde nos escuchan y en el apartado de preguntas y respuestas, los invito a que redacten su pregunta. Ahí se van a ir ordenando
cronológicamente. Y bueno, sin más, ingeniero Carlos Rosas, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buena tarde para todos. Los saludamos desde Medellín, Colombia. De parte del Grupo Triada, México-Colombia, agradecemos a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS, por la invitación a contarles pues qué estamos haciendo en el proyecto Túnel del Toyo, que en este momento es el túnel más largo de América, túnel vehicular. Un saludo al ingeniero Juan Pauli, no logró estar hoy, lo conoceré en el Congreso a finales de noviembre de la Ciudad de México, y a Roberto González lo conocí en el seminario de túneles, comenzando el mes de octubre acá en Medellín, organizado por la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTUS. Entonces, tenemos preparado este plan o este desarrollo de los temas de esta forma. Es importante mencionar, como lo ha indicado el ingeniero Carlos, que nuestra tarea es la supervisión de los equipos electromecánicos. Es así como la obra civil la ejecutan otros colegas bajo otros contratos, y nosotros entraremos pues a hacer los montajes de nuestros sistemas. Entonces, quisimos traer pues un poco de contexto y resaltar los hitos que se han cumplido, que como les mencioné, el túnel del Toyo terminó su excavación hace 10-15 días, el 6 de octubre, y eso pues es un logro en la ingeniería tunelera en América. Es importante también, el visionario de este proyecto hace más de 50 años fue el ingeniero Guillermo Gaviria Echeverry. Posteriormente él fue gobernador del estado del departamento de Antioquia, y es por eso que el túnel del Toyo también se identifica como el túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Entonces, a lo largo de la charla vamos a mencionarlo de cualquiera de las dos formas. Entonces, tenemos algo pues de antecedentes y localización, luego entraremos un poco más al detalle del túnel del Toyo y las vías que se requieren para poder acceder a este túnel. Y finalmente, los sistemas o equipos electromecánicos que debemos terminar de diseñar e instalar de tal forma que tengamos un proyecto seguro y cumpliendo las normas internacionales, como debe ser. Y al final tendremos las respuestas para las preguntas que tengan alguna. Bueno, este es uno de los portales del túnel. Este es el portal salida, es un sector que se denomina Cañas Gordas. Es el sector donde va a quedar uno de los centros de control y también va a quedar una zona de peaje. Y vamos enseguida a resaltar la importancia del proyecto en el ámbito no solo regional y nacional, sino mundial. Todos sabemos pues, que Colombia tiene salida a los dos mares, como lo tiene México y Panamá y otros países. Esto facilita que las rutas marítimas tengamos acceso a ellas a través pues, de puertos importantes en este momento, como es en el Pacífico, Puerto Buenaventura, y en el Atlántico, pues, tenemos Cartagena, Barranquilla. Pero paralelo al tema del proyecto del túnel del Toyo, tenemos, o el gobierno planteó la construcción, o proyectó mejor la construcción de puertos en el Golfo de Urabá, que es lo que podemos ver aquí con más detalle, y es donde termina el corredor vial en el que vamos a desarrollar nuestras labores. Esto permite que a través de estos tres puertos que están en proceso de construcción, el Puerto Antioquia, PCC y Puerto Darién, va a dinamizar toda la región de Antioquia. Este es el noroccidente de Colombia, permitiendo acortar distancias, teniendo en cuenta que la zona es una zona de explotación bananera y platanera. Colombia pues está entre los primeros exportadores de banano y plátano, y entonces a través de estos puertos se va a lograr mejorar pues la economía, como lo menciono, aparte del tema del turismo. Y teniendo en cuenta, adicional a lo anterior, que en el oriente de la ciudad de Medellín, que es la capital de Antioquia, se ubica el aeropuerto José María Córdoba, que a través del túnel que se terminó o se inauguró en el 2019, ha permitido mejorar todo este corredor, todo este eje vial, a lo largo del túnel de Oriente, que tiene 8.200 metros,
y que en este momento pues, está trabajando de forma satisfactoria. Importante resaltar la ubicación de estos puertos porque van a estar, teniendo en cuenta desde el centro de la capital de Colombia, de Bogotá, acortar distancias con relación, por ejemplo, a la costa atlántica. Estamos hablando que la distancia entre Bogotá y la costa atlántica es de más de 1000 kilómetros, y aquí tendremos una reducción del orden de los 300 kilómetros, que lo hace ver mucho más atractivo la construcción y terminación de nuestro proyecto. Como lo venía mencionando, entonces tenemos los beneficios que se vienen dando o se van a dar, aparte de la disminución de costos de operación, el dinamismo, la dinámica o la mejora en la economía. Y lo más importante es que un corredor que en este momento se demora un poco más de 7, casi 8 horas, lo vamos a lograr en 4,5 horas cuando esté terminado este proyecto y otros 2 proyectos vecinos que enseguida les vamos a comentar. Es así como el gobierno en el año 2015, y ante la importancia pues, del proyecto, decidieron unir fuerzas y se firmó un convenio entre el Estado central, a través de su Ministerio de Transporte, y sus institutos, el Instituto Nacional de Vías y la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, con la Gobernación de Antioquia y el municipio de Medellín, de la ciudad de Medellín, su capital, y de esa forma distribuyeron como esfuerzos y empezaron obras, en particular en uno de los tramos, en el año 2018, después pues, de superar los temas de licenciamientos y temas prediales, etc. Y es así como hace 10, 15 días se logra la excavación de este túnel de 9730 metros. Entonces, nuestro proyecto se localiza en el corredor vial entre Medellín y la costa atlántica, el Golfo de Urabá. Entonces, nosotros conectamos a un proyecto anterior, que es el proyecto Mar 1, que sale o inicia en Medellín hasta la localidad de Santa Fe de Antioquia. Este ya no es proyecto, ya es una obra en ejecución, en operación. Recordemos que allí se ubica un túnel de 4500 metros que trabajó mucho tiempo de forma bidireccional y que el año pasado se terminó la excavación del segundo túnel, el túnel paralelo, lo que permitió circulación unidireccional con los beneficios pues, que todos sabemos que trae para temas de circulación, ventilación, etc. Después sigue nuestro proyecto entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, que es el proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso. Y posteriormente de Cañas Gordas al Golfo de Urabá sigue el proyecto Autopistas Mar 2, que está en ejecución y que uno de sus tramos, su tramo ya entró a operar. Entonces, de esa forma vamos a tener el corredor con las ventajas antes mencionadas. Aquí podemos ver cómo quedaron distribuidas las obras, la ejecución de las obras. En el color azul son las obras que adelanta en ese momento el Estado a través de contratos con el Instituto Nacional de Vías. Y en color rojo es el tramo que adelanta la Gobernación de Antioquia. La parte más recta del color rojo pues es el túnel del Toyo. En la parte más alta menciona el túnel del Toyo, 984 kilómetros. Esa es la longitud del túnel paralelo al túnel del Toyo, que es el túnel de evacuación. Es un poco más largo que el vehicular, por eso se indica allí. La línea amarilla pues es la vía actual, entonces pues podemos observar las características de curvaturas y pendientes, etcétera, que hace pues que la vía no cumpla especificaciones en muchos de sus tramos, y con el nuevo proyecto pues se tendrán mejoras en las especificaciones y en el confort pues, de los usuarios. Bueno, entonces no solo es el túnel del Toyo, como lo decía, hay que hacer unas vías para lograr acceder al túnel del Toyo, teniendo en cuenta la topografía de la región. Como podemos ver, la idea es hacer los menos cortes posibles de ladera y generar la mayor cantidad o generar el menor impacto ambiental. Es por ello
que definitivamente debemos hacer 30 puentes, 18 túneles, entre ellos el túnel del Toyo. Entonces, aquí podemos ver pues, cómo están discriminados en los dos tramos las obras. Entonces, el túnel del Toyo, como lo venimos diciendo, es el túnel vehicular, hay que hacer la aclaración vehicular, más largo de América, excavado, ¿sí? En ese momento en operación, pues está el túnel de la línea operando con 8.650 metros. Recordemos que el túnel de la línea es un túnel unidireccional y el túnel de Oriente es el túnel en este momento bidireccional más largo en operación en América. Entonces, esos son números o datos importantes. Podemos ver que entre los 10 túneles más largos de América, pues 8 túneles están acá en Colombia y hemos tenido por la fortuna de estar en varios de ellos, en los diferentes procesos constructivos. Algunos, en la fecha de construcción o de puesta en operación, menciona 2 fechas, y es porque ha entrado a operar un segundo túnel, ¿sí? Como es el túnel de Occidente que mencionamos hace un momento. También se da en el túnel Buenavista, que comunica Bogotá con la zona oriental, la zona de los llanos orientales. Entonces, se presentan estas 2 fechas. En el túnel de Oriente es importante tener en cuenta que el túnel paralelo ya está excavado, se excavaron los 2 túneles simultáneamente. En este momento está trabajando como túnel de evacuación para una eventualidad, y en el corto plazo ya están estructurando en la estructuración para terminarlo, porque está pues como en obra negra, llamarlo de alguna forma, y que quede en funcionamiento. Según nos informaban en el anterior seminario, se espera que en un año, año y medio, se logre ya poner una operación, quedando pues los 2 túneles de forma unidireccional. Nuestro túnel del Toyo va a trabajar de forma bidireccional, ¿sí? Acá lo tenemos, teniendo en cuenta que en el corto o mediano plazo, según la información pues, que tenemos de la gobernación, se proyecta la construcción del segundo túnel, ¿sí? Hay algunas alternativas, entendemos que todavía no está definido cómo se va a desarrollar. Una de ellas es ampliar el túnel paralelo, que es el túnel de evacuación que mencioné hace un momento. Otra es proyectarlo en el costado opuesto, de esa forma quedaría el túnel de evacuación en la parte central, y a sus costados quedarían los 2 túneles de forma unidireccional. Entonces, bueno, nos informan que está también en estructuración, cómo irá a quedar el proyecto. Este perfil que vemos aquí es el túnel del Toyo. Pues allí podemos ver los avances que se vienen desarrollando, los colegas de los contratos de la obra civil que se ejecutan. Ya está avanzado obviamente pues, los revestimientos, los pavimentos. Entendemos que tuvieron algunas situaciones por las coberturas. La cobertura en este túnel es importante resaltarla porque son coberturas muy grandes, muy altas, 887 metros de cobertura o de roca sobre el túnel. Recordemos que la cobertura es la distancia entre la cota clave del túnel y la superficie. Entonces, bueno, esas son situaciones de obra civil que entendemos pues que ya están superadas, y empezaríamos nosotros pues con nuestras tareas. Aquí tenemos la sección transversal del túnel. Podemos ver la sección del túnel vehicular y a un costado, al costado derecho, el túnel de evacuación. La distancia entre los 2 túneles, o sea, el pilar de roca, es aproximadamente 40 metros. Estos túneles, estas galerías de conexión, son rutas de evacuación que deben garantizarle al usuario en una eventual situación de emergencia, contar con rutas seguras, ¿sí?
para evacuación, como lo menciono. Por ello, se tienen a lo largo del túnel del Toyo 47 galerías. Eso da más o menos 220 metros entre galerías. Esto nos permite reducir el índice de riesgo al tener unos tiempos tan cortos de evacuación de una persona que esté en el punto más desfavorable hasta la siguiente puerta o la siguiente galería de conexión. Estas galerías de conexión están presurizadas por unos sistemas que más adelante pues mencionaremos para que definitivamente pues los humos que se puedan generar en el túnel principal no ingresen a la zona segura, que es las galerías de conexión. En la sección que vemos a la izquierda vemos un techo que es de color verde y azul. En unos estudios previos se había contemplado un sistema de ventilación semitransversal, o sea, generar un ducto a lo largo del cual se ingresa aire limpio con unos ventiladores gigantes pues, en los portales, que se ubican en los portales, y se extraen aires contaminados y humos a lo largo pues, de unas ventanas en el techo. Este fue un estudio previo, pero finalmente, y teniendo en cuenta de que va a entrar a operar un segundo túnel en el muy corto plazo o en el mediano plazo, entonces se decidió cambiar el sistema, que más adelante pues vamos a entrar un poco más al detalle. Con relación a los sistemas electromecánicos, en total tenemos 22 subsistemas. En el sistema eléctrico tenemos 4 subsistemas, en el sistema de ventilación tenemos 4 subsistemas. El sistema PSI es un solo sistema. Y el sistema ITS, que son sistemas inteligentes de transporte, sí tenemos 13 sistemas en todos los túneles. En algunos, dependiendo de sus longitudes, van todos los subsistemas contemplados. En otros, definitivamente se ventila de forma mecánica o no contempla el sistema contra incendio por ser un túnel corto, siempre cumpliendo pues normas internacionales. Aquí ya vamos entrando un poco más al detalle. Tenemos nuestro corredor vial, tenemos el sector del Invías y el sector de la gobernación, y los túneles que se ubican en cada uno de estos sectores, las longitudes de estos túneles y los sistemas que contemplan. Cabe resaltar que por norma los túneles mayores a 1 kilómetro tienen que tener una salida de evacuación o de emergencia. Es así como tenemos, y los demás túneles, los cortos, se ventilan de forma natural. Entonces, es así como tenemos 5 túneles, incluyendo el túnel del Toyo, en los cuales se cuentan con ventilación mecánica y tienen galerías de evacuación. Por ejemplo, el túnel 4, que tiene 1.283 metros, se proyectaron y ya están construidas y excavadas 2 galerías de evacuación que salen a unas zonas seguras, mientras que el túnel 0 tiene una sola galería de evacuación y bueno, nuestro túnel 17, por su longitud, pues debe tener una galería paralela con sus 47 conexiones o galerías de conexión. Los sistemas de control ITS y los sistemas PSI. Vamos a ver a continuación cuándo se requiere o cuándo debe equiparse los túneles con cada uno de estos subsistemas. Bueno, con relación al aspecto o el componente eléctrico, se proyectan la construcción de 22 subestaciones a lo largo de todo el corredor, las cuales atienden, pues, obviamente los sistemas que van a estar instalados tanto en el túnel o en los túneles como en las vías a cielo abierto. Es de resaltar que al interior del túnel, de estas 22, al interior del túnel 17, del túnel del Toyo, se van a ubicar 6 subestaciones, y también los centros de control van a contar con sus propias subestaciones. El tema de redundancia en el suministro de energía definitivamente pues, es lo más importante, porque no podemos que nuestro proyecto se quede sin suministro. Entonces,
aparte de que el proveedor de la energía de esta zona o este departamento, que es las empresas públicas de Medellín, cuentan con dos circuitos separados en cada uno de los sectores, un circuito en cada sector. Eso hace que tengamos de alguna forma redundancia, ¿sí? Y adicional a esto, se proyecta la instalación de plantas de emergencia, ¿sí? Cada subestación, dependiendo de su transformación o su transformador, tiene una planta de emergencia, y el túnel 17, pues que es el más complicado, se proyectan en cada portal tres plantas de emergencia, dos de 1000 kVA y una de 500 kVA. Estas plantas están en la capacidad de sostener o mantener el túnel en operación ante una ausencia de energía, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, adicional a que nuestros sistemas ITS están respaldadas con UPS, unidades de potencia ininterrumpida, cuyas autonomías mínimas son de 30 minutos, pues para sostener estos equipos. Y es así como pues tenemos, de alguna forma, podemos decir, triple redundancia. El tema de iluminación, pues ya están los diseños terminados. Es muy importante porque pues todos sabemos la situación que se genera en el ojo humano al ingresar pues de cielo abierto a los túneles. Se presenta un fenómeno que se denomina efecto de agujero negro. Y lo que se busca es evitar que esto suceda mediante la iluminación gradual, por llamarlo de alguna forma, en las diferentes zonas del túnel, para que esta situación no se dé y obviamente evitemos cualquier tipo de accidente. Entonces es así que los túneles tienen una zona de acceso o una aproximación, ¿sí? Que va a estar iluminada. Luego sigue una primera zona o sector denominada umbral, donde la luminiscencia se empieza a graduar de alguna forma o a controlar mediante la dimerización de la potencia de estas lámparas, ¿cierto? O sea, ellos van recibiendo, se va dimerizando, o sea, van recibiendo menos energía o amperaje, y así se va logrando la curva que les menciono. Luego continúa la transición y finalmente ya cuando el ojo se adapta, ya está, por llamarlo, en la zona central o en el cuerpo del túnel, donde en este sitio la iluminación ya no es debilizable, sino se denomina on-off, o sea que ya puede estar en un solo nivel como de potencia, por llamarlo de alguna forma. Todos estos requerimientos, de acuerdo a la norma CI 88, que sí es la Comisión Internacional de Iluminación, para la cual debe cumplirse el diseño. Entonces, los centros de control, los controladores, se alimentan con las señales que le envían unos equipos que se ubican tanto afuera del túnel como al interior, como son los luminancímetros en el exterior. Allí podemos ver en el esquema del lado derecho, y los luxómetros en el interior, y de esa forma el sistema identifica y controla la variación de estas luminarias, ¿ya? Y lograr el objetivo que queremos. Un mal diseño puede generar accidentes, puede generar un efecto que se denomina efecto cebra, que es una imagen que podemos ver allí en la fotografía central inferior, donde este tipo cebra le causa una distracción al operador o al operario, y le puede causar una situación de distracción y de accidentalidad. Nuestro proyecto es un proyecto rural, no es un proyecto urbano. Eso hace que no todo el corredor en este momento esté proyectado estar iluminado. La norma REDTILAB, que es una norma colombiana, que es el reglamento técnico de iluminación de alumbrado público, indica que se deben iluminar 300 metros antes y 300 metros después de cada túnel, ¿ya? Eso hace que en algún momento que se requiera
iluminar otros sectores, tocaría pensar pues en dejar futuros para cometidas eléctricas o, como se han hecho en otros proyectos, soluciones solares para iluminar diferentes sectores o puentes u otras obras, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar, y lo vamos a ver enseguida, soluciones solares para los postes SOS que quedan muy distantes, aparte de los que están dentro del túnel, pues obviamente. Entonces es una solución pues que vamos a tener. Bueno, entonces mencionábamos que tenemos 18 túneles en nuestro proyecto. 5 tienen una longitud mayor a 500 metros, por ello, como mencionamos hace un momento, debe ventilarse de forma mecánica. El objeto de un sistema de ventilación, uno de los objetivos es suministrar una ventilación sanitaria, o sea, evacuar las partículas, material particulado, los humos que generan los vehículos, etcétera, para que el usuario pues transite de forma pues segura y con confort. Y el otro objetivo es el manejo de humos durante una situación de emergencia. Para ello, entonces, según los diseños que ya se avalaron, vamos a tener 38 ventiladores o jet fan de 75 kilovatios repartidos, como se pueden ver en la imagen inferior. La imagen inferior es una vista en planta. Podemos ver el túnel en la parte de abajo, el túnel principal o el túnel del Toyo, y paralelo en la parte superior el túnel de evacuación, y como vemos cómo se conectan con las galerías de conexión. De estas galerías de conexión, 7 de ellas son galerías vehiculares, las demás son galerías peatonales. Y adicional a ello vamos a tener 9 nichos de parqueo. Entonces, los jet fan de color verde están distribuidos, pues obedecen a un diseño, y lo que se busca es que ante diferentes escenarios de incendio, los ventiladores puedan trabajar soplando. En alguno de los dos sentidos son ventiladores o jet fan reversibles, y entonces, de acuerdo a los diferentes escenarios que da el diseño, los operadores y el sistema SCADA, que es el que se ubica en los centros de control, identifica cómo debe procederse con la ventilación. ¿Qué se busca con un sistema o con un diseño de ventilación en una situación de emergencia? Es controlar los humos. ¿Qué es controlar los humos? Evitar o mantener que estén estratificados y de alguna forma irlo llevando por la clave del túnel, o sea, por la parte superior, como se ve en la imagen izquierda. Eso se logra mediante una velocidad promedio de 1,5 metros por segundo, que no la facilita o no la garantiza los jet fans que acabo de mencionar, que su diseño generan como unas corrientes envolventes que van llevando los humos de una forma técnica, pues, de acuerdo a los diseños de estos equipos, y algunos de ellos con variadores de velocidad, pues, que se ubican en los extremos del túnel, y de esa forma evitar que los humos bajen a un nivel inferior y se nos genere una situación peor, porque en muchas situaciones o en muchas situaciones de emergencia o accidentes de túneles, muchas fatalidades han obedecido a la aspiración de humos más que a otro tema de llamas, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante el diseño de los sistemas de ventilación. No menos importante, obviamente, pues es controlar los incendios que se puedan generar en los túneles. Para eso, los túneles que tengan mayor a 300 metros deben contar con un sistema contra incendio. Estos sistemas contra incendio tienen que estar alimentados por unas estaciones de bombeo que, dependiendo de las distancias y las longitudes de los túneles que vamos a cubrir, pues se ubican estas estaciones. En nuestro proyecto se van a construir 3 estaciones de bombeo, ¿sí?, que alimentan
diferentes grupos de túneles de mayores a 300 metros. Estas obviamente tienen que cumplir norma, la NFPA, que es la Asociación pues, Americana contra el Fuego. Estos tanques que alimentan estas estaciones de bombeo deben tener redundancia, o sea, tiene que haber un tanque de 170 metros cúbicos y junto a él otro tanque de igual capacidad, precisamente para nunca nunca nos vamos a quedar sin agua ante una situación. Se supone que con 170 metros cúbicos podemos lograr atender un incendio de hasta 100 megabytes. Entonces, de esta forma, nuestro sistema nos va a asistir en estas situaciones. Adicional a ello, pues, dentro de los túneles, cada 150 metros existen hidrantes donde los equipos de bomberos pueden llegar a conectarse y atender pues, las situaciones de emergencia. También tenemos boca de incendio equipada, que son los gabinetes pues, donde se ubican las mangueras. Estas se van a instalar cada 85 metros. Y adicional a ello hay extintores manuales cada 150 metros. Y en las galerías de conexión vamos a contar también con sistemas de extintores manuales. En los portales, por norma, tienen que haber siamesas, donde también los bomberos puedan hacer sus conexiones. Aquí en la foto, en la imagen de la izquierda, pues podemos ver al lado, contra el hastial izquierdo, un BIES señalizado. Ahí está la señalítica pues, que le informa al usuario dónde se ubica. En la foto intermedia, pues tenemos las siamesas en los portales. Y la foto de la derecha inferior es el tema de las estaciones de bombeo que les acabo de mencionar. Y la foto derecha superior es un BIES, es un boca de incendio equipada para las situaciones de emergencia. Bueno, yo sé que el tiempo apremia y estamos ya como en la recta final de la presentación. Tenemos los sistemas inteligentes de transporte, los ITS, los sistemas ITS. Recuerde que hablábamos que tenemos centros de control, un centro de control principal y un centro de control de respaldo o esclavo que deben tener la capacidad, ante la ausencia por algún motivo de uno de los dos, entrar a operar de forma correcta, comunicándose con todos los sistemas de todos los túneles, sin que se nos vaya a afectar nuestra operación. El SCADA, que es supervisión, control y adquisición de datos, pues que es como el cerebro que se ubica en los centros de control, es quien recibe todas las señales y de acuerdo a la programación que se hace, identifica y administra y alerta cualquier situación que se vaya dando. De hecho, en las fotos en las imágenes de la derecha, tenemos los centros de control. En la parte superior es el centro de control del túnel de la línea. Y en la foto de la intermedia es el centro de control del túnel de Oriente. Toda esta comunicación de todas estas señales se hace a través de fibra óptica, de tal forma pues, que garantice esta comunicación. Con relación a la detección de incendios, en la imagen, en la diapositiva anterior hablamos de la extinción. Aquí vamos a detectar la situación de incendios. Entonces vamos a tener detección puntual con sensores en las subestaciones y en los edificios como centros de control, subestaciones, etc. Y aparte de eso, detección lineal de incendios. Normalmente se hace con cable sensor, con sensores que identifican cambios de temperatura cada 10 metros, pero acá se va a aplicar una tecnología nueva que es con fibra óptica, este cable sensor con fibra óptica, que nos va a permitir a lo largo de cualquier punto de este cable cambios de temperatura que alerten una situación de emergencia, un recalentamiento, un incendio, etc. Entonces este es uno de los subsistemas de los ITS. Ingeniero Carlos, 10 Sí, señor. minutos, por favor.
Ok, vale, mil gracias. Bueno, entonces es muy importante informarle al usuario dónde va, dónde están ubicados los sitios de evacuación o la grilla de evacuación, el tema pues obviamente las velocidades, los avisos de a cuántos metros está la siguiente salida de emergencia. Esto se logra a través de diferentes subsistemas, como son los paneles de mensajería variable, los aspa-flechas, que son las flechas verdes que nos habilitan el paso o las X rojas que nos dicen, hey, hay una situación de emergencia. eh, entonces, son muy importantes. Están las señales luminosas eh, que van a estar a lo largo de todo el túnel informando pues todo lo que acabo de indicar. Muy importante en la entrada de los túneles el control de galio, porque se han dado casos, pues gracias a Dios no en nuestros proyectos, pero en algunos proyectos de que al no haber control de galio, cargas sobredimensionadas, ya sea laterales o superior, logran entrar de alguna forma, pues no identificaron, no alertaron, y puede generar daños en los equipos instalados. Entonces, estos controles de gálidos, aparte del electrónico, pues que eh, al pasar un vehículo que toque una señal o un luz de una luz a 5 metros de altura, por ejemplo, y alerta al centro de control, también debe haber un control de gálido mecánico, ¿sí? Para que definitivamente este vehículo no pase. Y definitivamente tiene que haber, pues, personal, puede ser en un peaje, un centro un punto de control a la entrada de los túneles, que evite, y muy importante, tener un retorno para que definitivamente el vehículo que tenga una sobredimensión, pues se pueda o orillar y descargar o hacer eh, pasar a otro camión o devolverse pues, al centro poblado más cercano a hacer la corrección debida. Conteo de aforos, definitivamente siempre necesitamos saber cuántos vehículos están transitando a lo largo de cada uno de los túneles. Para eso entonces tenemos en el piso los lazos inductivos que nos permiten identificar el tipo de vehículo y de esa forma tener el conteo de aforos. Señalización de emergencia, fluorescente, luminescente, electroluminescente. Esas señales verdes que ustedes ven allí, al momento de que haya una ausencia de luz, de energía, ellas están retrocargadas, o sea, ellos tienen una capacidad de 30, 40 minutos o un poco más manteniéndose visibles, ¿sí? Eso es muy importante porque en una situación de emergencia cualquier minuto y cualquier señal puede salvar vidas, entonces esas son situaciones que deben tenerse en cuenta. Bueno, todo está monitoreado, tenemos circuitos cerrados de televisión. Recordemos que las cámaras DAI son cámaras automáticas de incidente, de detección automática de incidente. ¿Qué quiere decir? Que las cámaras están programadas para el flujo normal o el tráfico normal de vehículos. Eh, Al momento de que, por ejemplo, un vehículo parque, entonces la cámara identifica que hay algo pasa diferente y manda una señal o una alerta al centro de control. O por ejemplo, es la caída de un elemento, o por decir alguna bomba, pues que dejen un elemento sospechoso. Entonces, este sistema nos permite y nos alerta de forma en tiempo real, pues, esta situación. O de pronto un carro que quiera reversar en un sitio imposible o prohibido, es muy importante. Cámaras PTZ, sobre todo en los portales y en los sitios críticos afuera, son cámaras pues con movimiento horizontal, vertical, de gran capacidad. Y aparte de eso tenemos cámaras tipo DOM en los edificios, que son cámaras fijas, en los edificios, llámese centros de control, llámese subestaciones, que nos permite tener monitoreado todo el tiempo todos los equipos ante una situación que se pueda dar. Entonces, se recalca pues, la importancia de estos sistemas. Los postes SOS se contemplan o se proyectan en los túneles mayores a 300 metros. Están ubicados a 3 bolillos alternados, derecha e izquierda. Estos postes SOS
también van proyectados a cielo abierto, ya pues según norma, a 1500 metros. Allí es donde definitivamente no siempre contamos con energía eléctrica y entonces toca implementar soluciones solares, como es la imagen inferior derecha, donde se ve un poste SOS con un panel solar en la parte de alto. Megafonía, necesitamos informarle al usuario una situación de emergencia, entonces esto se logra en estas megáfonos se instalan en túneles mayores a 300 metros, eh, cada 70 metros, y también en la galería de evacuación. Entonces, ante una situación se le informa, el operador que está en el centro de control, le informa a los usuarios, se presenta una situación, por favor, circular o deje el vehículo parqueado, busque la salida número tal, etcétera. Eh, entonces, es muy importante el sistema de megafonía. Las radiocomunicaciones, las coberturas se hacen a través de cable radiante al interior de los túneles. Esto permite que se sintonicen emisoras al interior de estos túneles largos y a través de las emisoras pues, se le logre llegar al usuario o enviar al usuario mensajes del proyecto o situaciones a tener en cuenta durante la circulación, a lo largo pues, del túnel, etcétera. Y vía radio UHF, a lo largo de todo el corredor, los operadores, los que están a cargo pues, de la operación del túnel, van a estar comunicados y teniendo en cuenta la topografía de la zona, entonces va a tocar, de acuerdo a los estudios realizados, instalar antenas adicionales eh, para, eh, para poder garantizar pues, esta vía radio a lo largo de todo el corredor. Bueno, rápidamente les quisimos contar los avances y los hitos importantes del proyecto. Estamos prestos pues, a atender cualquier pregunta. Compromiso es que si no tenemos la respuesta en este momento, el compromiso es llevar la respuesta al Congreso. Allá estaremos a finales del mes de noviembre. Adelante, ingeniero Carlos. Muchas gracias, ingeniero Carlos Rosas, por esta presentación, con una perspectiva desde todo el equipamiento que debe llevar un túnel, sobre todo de esta magnitud, más de 9 kilómetros de túnel, alguna numeralia por ahí, eh, cuenta con 7 galerías vehiculares, todas las demás son peatonales, 9 nichos de estacionamiento de emergencia, 3 estaciones de bombeo, etcétera. Entonces, si le parece, ingeniero Carlos Rosas, le haremos algunas preguntas en virtud del tiempo. Y comenzamos con esta pregunta de José Luis González Espíndola. ¿Qué instrumentación tiene el túnel del Toyo y las galerías para detectar deformaciones o filtraciones? ¿Instrumentaciones? ¿Qué instrumentación? Sí. Ok, ok, sí, no está a nuestro alcance, pero en la experiencia pues sabemos que el control de las convergencias es vital, conocerlas en tiempo real. Eh, Sabemos que hay que convivir al momento de excavar un túnel con las deformaciones, hay que saberlas controlar, identificándolas a través pues, de extensómetros de cinta, instalando argollas previamente pues, en los hastiales y en la clave, y logrando identificar de esa forma el soporte adicional que requiera una excavación de este tipo. No tengo pues más conocimiento del túnel en particular con relación a estas deformaciones, pero sí sé que tuvieron empujes importantes por las coberturas que les mencioné hace un rato y que obligó pues a instalar unos soportes adicionales, arcos más robustos, longitudes de pernos más largas, etc. Bueno, gracias, ingeniero. También nos escribe Robinson Hidarraga de Colombia. Nos pregunta, tomando como referencia proyectos anteriores, ¿qué tanto se ha modernizado en el país la sistematización ITS? Claro que sí, es muy importante eh, instalar la tecnología de punta, lo último, sobre todo en ITS, que cada día
van surgiendo actualizaciones y nos pasó una situación en el túnel de la línea, de que por alguna situación se adquirieron cámaras, eh, por alguna situación no se lograron instalar en el tiempo que se requerían, y cuando se fueron a instalar y ya habían unas cámaras más modernas y que tenían otras funciones y otras bondades. Entonces definitivamente en sistemas ITS van muy rápido la actualización de estos sistemas. Sí, solo como referencia, el túnel de la línea tiene 8,65 kilómetros de longitud y que tengo entendido fue túnel, el túnel en el que más reciente participó ingeniero, además del túnel del Toyo, ¿cierto? El túnel de la línea, ¿me decías? Tiene 8.650, sí. 8,650, que fue el proyecto anterior al túnel del Toyo, ¿no? En el que Ok, participó. sí. Es correcto, sí. Solo Eh, para, sí, así para es, colocarlo como marco, ¿no? El túnel de la línea fue uno anterior en el que usted participó. así es. Eh, También nos preguntan aquí, ingeniero, si nos puede platicar un poco de cómo fue el procedimiento constructivo del túnel. No sé si lo tenga por ahí en su, que nos hable sobre el procedimiento constructivo a Ok. grandes rasgos. Sabemos que o sea, pues, tuvieron rocas ígneas por el costado de Santa Fe de Antioquia, o sea, de Giraldo, que es una localidad ahí cercana, que tenía unas calidades mejores que las que encontraban por el lado de Cañas Gordas, donde eran rocas sedimentarias, y por el tema pues del tectonismo, el fracturamiento de la roca fue pues intenso y tuvieron dificultades. El proceso constructivo se desarrolló en terrenos tipo 5 y tipo 6, que todos sabemos que son terrenos de regular calidad, con voladuras muy puntuales y con avances mecánicos también con retroexcavadora. Eso fue lo único que sabemos de esos procesos, Carlos. Bien, ingeniero. Ahora, hablando un poco de los humos contaminantes a la salida de los túneles, nos preguntan qué medidas de control medioambiental se le darán a los humos contaminantes al exterior en las salidas de los túneles. Ok. La situación crítica es cuando se presente una situación de emergencia, o sea, generación de humos. Allí pues no hay una actividad pues que mitigue en ese momento, pues porque es una actividad que se espera no pase. Y ya en la sanitaria no es tan puntual, no es como tan contaminante para que tengamos un sistema de control, ¿cierto? Entonces, en este momento no se contempla este tipo de controles pues, para los humos que se generen en la operación sanitaria. Gracias, ingeniero. Aquí el ingeniero Ramírez Piedrabuena, saludos, ingeniero, hace un par de preguntas. Nos comenta, en la norma colombiana, ¿a partir de qué longitud de túnel es obligatorio considerar una galería de escape? Y pregunta número dos, ¿a partir de qué longitud de túnel se requiere instalar mecanismos de ventilación forzada con turbinas? Ok, un saludo para el ingeniero Ramírez Piedrabuena. Allá nos vamos a ver. Sí, definitivamente tenemos que tener galerías de evacuación a partir de túneles de 1 kilómetro, ¿sí? Nosotros en el proyecto tenemos uno de 918 metros y también va a tener galería de escape. O sea, no es una que si tiene 1 metro menos, entonces no se haga. Pues es un tema de conciencia allí, de situación que se deban implementar. En Colombia no hay no hay una normativa en este momento obligatoria. Nosotros nos basamos en las normativas europeas, pues la directiva europea y el Real Decreto español. Y entonces nos dice que cada 500 metros tiene que haber mínimo
una salida de evacuación. Nosotros en el túnel del Toyo vamos a tener salidas cada 220 metros, o sea, como galerías adicionales. Eso permite pues tranquilidad durante la operación de este túnel bidireccional. La segunda pregunta era ¿cuál? La segunda pregunta es, ¿a partir de qué longitud de túnel se requiere instalar mecanismos de ventilación forzada con turbinas? Ah, ok, sí. Entonces, a partir de 500 metros, por acá lo teníamos, definitivamente, exacto. Tenemos que instalar ventilación mecánica, ¿sí? Los túneles menores se supone que la ventilación natural ejerce o genera los empujes o el tiro natural con la diferencia de presiones atmosféricas en cada portal, entonces no requiere este tipo de ventilación en estos túneles de 100, 200 metros hacerlo. Gracias, ingeniero. Por aquí una pregunta del ingeniero Willington Araujo. Saludos, Willington. Pregunta si en el túnel del Toyo se permitirá o bien si habrá transporte de mercancías peligrosas. Sí, no tenemos, nos toca convivir con esa situación, o sea, hay proyectos donde existen vías alternas, como el túnel de Oriente, que tiene otras vías para comunicar a Medellín con su aeropuerto, y por eso es que el túnel de Oriente no permite mercancías peligrosas, ni tampoco camiones, ni motocicletas. Eh, en el túnel del Toyo nos toca, en el momento de su operación, implementar controles para regular los horarios de este tipo de materias peligrosas. Sin embargo, en los diseños o en los estudios de riesgos se contemplan esta situación y nos indica los estudios que se han hecho, pues, a través de las metodologías de turismo y Marte, que cumple y se puede tener un túnel seguro con este tipo de mercancías peligrosas. Pero entonces, lo ideal es regular sus horarios. Eso es un tema que es muy importante pues, en la operación de los proyectos tuneleros. Gracias, ingeniero. Un par de preguntas más, si le parece bien. Eh, Marlon Jiménez pregunta, ¿cuál es el costo total del túnel, incluyendo su equipamiento? ¿Hubo costos diferenciados en distintas zonas debido a las condiciones geotécnicas? Sí, el costo de nuestro contrato es de 500.000 millones de pesos colombianos. Me tocaría que nos conviertan a dólares o a pesos mexicanos. Los costos de los otros proyectos, pues tenemos aquí un valor inicial, no sabemos, estamos hablando de 833 millones de dólares. Los incrementos, porque estos son precios del 2021, ¿ya? Entonces, esa es la información que tenemos en este momento. Ya. Eh, Otra pregunta, nos dicen si se tiene contemplado instalar equipamiento especial para el tránsito de vehículos eléctricos o bien autónomos. No, o sea, pues ojalá todos los vehículos que circularan por el túnel fueran eléctricos, nos evitaría pues un poco de situaciones de control, ¿cierto? En cuanto a su circulación. Y no sé si de pronto pregunta en cuanto al cargue del vehículo, pues de energía. En este tramo no se contempla, o no por ahora, contar pues con este suministro. Bien. Ingeniero, si le parece la última pregunta del arquitecto Norberto García. ¿Cómo controlar el impacto cuando se tienen túneles con más de 5 años que se proyectaron, por lo que al momento de la construcción se tiene que insumos de los sistemas ya se encuentran descontinuados o son obsoletos? Es muy importante la pregunta por qué
Todos sabemos que un túnel se construye para una vida útil de 50 años, 100 años, pero definitivamente los equipos electromecánicos deben de monitorearse y actualizarse pues con una frecuencia muchísimo menor. Un ejemplo, cada 5 años o dependiendo de la actualización que se requiera. Esto se logra mediante auditorías, mediciones, chequeos, etcétera, del correcto funcionamiento pues, de estos subsistemas y cómo se integran entre ellos, pues todos tienen que estar controlados desde el centro de control de operaciones. Eh, entonces, definitivamente toca estar actualizando, sí, esa es la realidad, toca estar actualizando para que no tengamos equipos obsoletos. Ya. Bien, ingeniero Carlos, pues en honor del tiempo dejamos las preguntas hasta aquí. Eh, Está la posibilidad abierta de que las preguntas continúen, pues por supuesto, en el Congreso a finales de noviembre. No me resta más que agradecerle, sobre todo el interés también en formar parte de este quinto Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas. Y los invito a todos nuestros, pues no sé cómo llamarle, televidentes, eh, que asistan a las siguientes conferencias precongreso. Han visto la conferencia del ingeniero Carlos Rosas, un nivel de expertise bastante alto. El próximo 31 de octubre tendremos a Jorge Layún, de SRK de Argentina. El 7 de noviembre, Alireza Asami, hablando sobre elemento finito tridimensional. Y el 21 de noviembre, Israel Lagos, del posgrado de Ingeniería de la UNAM, todas las conferencias a las 5 de la tarde. Y estas conferencias precongreso están en el marco de nuestro querido quinto congreso de túneles amitos. Ese es el nombre corto para los amigos, quinto congreso de túneles amitos. Que por cierto, dando el dato al margen, pues nos habíamos tardado porque el cuarto congreso, que fue el pasado, se dio en octubre del 2014. Viene desde el primer congreso en el 95, pero bueno, nos estamos poniendo al día, así que los esperamos ahí. Los cursos precongreso inician el día 29 de noviembre. Va a haber 4 cursos precongreso. Anótense, van a estar bastante buenos. En lo particular, me toca coordinar el primer curso precongreso, que es el de concreto lanzado, y después 30 de noviembre y 1 de diciembre el congreso. La página en internet ya se las colocamos por ahí en el chat. 5 con número, 5congresoamitos.com.mx. Y bueno, no me resta más que agradecerles su participación, agradecerle al ingeniero Carlos Rosas de nuevo. Y bueno, no sé si esté por ahí Juan Paulín, que quisieras darnos algún comentario de cierre. Hola Carlos, ingeniero Rosas, pues ante todo agradecerle la conferencia, es sinceramente interesante y un tema atípico a los que vemos que están más relacionados al diseño, proceso constructivo. Entonces le agradecemos la preparación de la misma, incluso la presentación de su trabajo. Y como bien lo ha comentado Carlos, el tenerlo en el Congreso es otra oportunidad para poder interactuar con usted. Han sido tantas preguntas que quedaron por responder que seguramente al verlo la gente se va a acercar y continuará la charla, ¿no? Claro que sí. En verdad, muchas gracias. Es un tema sumamente interesante y que pocas veces vemos. Le agradecemos en nombre y representación de Mitos, ingeniero Rosas. Mil gracias, ingeniero. Allá nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Muy formales a todos por la oportunidad. Gracias, ingeniero. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Gracias, Gracias, Muchas José. Carlos. gracias. Gracias, Marco. Gracias y buena Hasta tarde luego, a Carlos todos. Marcos. Hasta Suerte. luego. Chao. Hasta luego.